Hola, ¿cómo se escucha por allá? ¿Se escucha bien? Todo bien por acá. Perfecto, y aquí me Hola, deja. hola, hola a todos los que se están conectando en esta hora, tarde ya. Lo tuvimos que transmitir hasta ahora porque como es una actividad dirigida a la iglesia protestante o a la iglesia católica, quienes se quieran adherir al cristianismo, a esta hora más o menos terminan todas sus actividades, así que... eh, ¿Cómo está, amigo Saúl? Tanto tiempo. Bien, bien, con harta actividad y bueno, aprendiendo también, ¿por qué no decirlo? Todos los martes de las 7 tenemos varios jóvenes y varios hermanos a lo largo de Chile un estudio ahí donde justamente estamos viendo Cosmovisión con el pastor Eleazar Seguel, que tú también lo conoces, de allá de Urauma. Así que justamente se relacionaba con lo que vamos a hablar hoy, así que vengo, pero bien, bien cargado de muchas ideas. De hecho, si quieres, ahí te puedo comentar algo de lo que estuvimos viendo el día de hoy. ¿En qué estáis, po? ¿En qué para Mira, estáis? A ver, compadre. estamos viendo Cosmovisión y bueno, aprendíamos, lo tengo anotado por Ah, acá. estáis copiando el nombre del programa. Eh, Mira, de hecho estuvimos viendo cómo lo que era la reforma influenciaron la formación o la reforma de varios estados o la transformación de varios estados, entre ellos el de Inglaterra, ¿cierto? Donde hubo también una revolución y al crearse o al reformarse este estado, ¿cierto? Se hizo la constitución con mucha influencia de la reforma en sí, ¿cierto? Que tiene que ver con todo, con el tema de los recursos, el tema del trato, ¿cierto? En la sociedad, tal vez sería largo de enumerar. Entonces, la comparación fue que eso mismo quiso replicarse en Francia con Robespierre. Y, pero él no lo hizo desde la postura o desde la influencia de la reforma cristiana, sino que lo hizo desde un punto totalmente humanista. Igual fue el resultado de la Revolución Francesa, una tremenda masacre, fue un baño de sangre. De hecho, tenía anotado un dato por aquí que 40.000 personas se fueron ejecutadas por la revolución, incluso el que inició la revolución en Francia. Entonces, hacían un paralelismo, ¿cierto?, de cómo influencia, ¿cierto?, la conmovisión cristiana, la cultura, ¿cierto?, por un lado, teniendo a Inglaterra, lo cual también se replicó posteriormente en Estados Unidos, y por otro lado, teniendo a Francia. Entonces, era bastante las diferencias y bueno, la verdad es que es siempre interesante aprender de estos temas. Lo que ha ocurrido en la historia, bueno, Eclesiastés lo dice que no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, en la Revolución Francesa, que se proclamaban, ¿cierto? Bueno, eran humanistas y había mucho ateísmo y todo eso, pero a pesar de eso, una de las figuras, uno de los íconos de la Reforma Francesa fue una figura femenina, Chandel, de la ópera de París, que la tomaron, ¿cierto? Representando a la razón, ¿cierto? Este culto como al raciocinio, a la razón, y prácticamente era una diosa, por decirlo de algún modo, lo cual relegaba al cristianismo, ¿cierto? A un plano sin importancia, lo que no había ocurrido previamente en la Revolución de Inglaterra. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo las sociedades, ¿cierto? Se van formando, se van influenciando y lo que produce en definitiva en la población así. ¿Estás entusiasmado? Sí, no, estoy prendido. Yo ¿Estáis creo que haciendo clases ¿estáis estudiando teología formal? no, no, siempre me encantaría formal. Mm. Pero tú sabes que hay pocos lugares donde tú puedes, somos de acá de Puerto Montt, Te voy a y dar un llegamos a dato, Puerto Montt, compadre. Te voy a dar un ¿sí? par de datos. Sí, Online.
un amigo que nos está consiguiendo, de hecho, hubiese sido ideal que esté con nosotros, pero está en otro país, Israel, no sé si lo conocí, Israel Guerrero. No, no, no me suena. Ya este loco está en un lugar así bien, eh, en uno de los Países Bajos, no me acuerdo cuál, pero está estudiando ahí Anda. teología en otro idioma, así es bien capo. Oye, tenemos bastante conectados. Yo le voy a ¿Cuántos pedir a hay? los amigos que nos están viendo ahora que si nos ayudan a compartir el link, nos ayuden a compartir el programa y en breves minutos ya vamos a estar integrando a los invitados que teníamos hoy, al pastor Iván Reyes, al pastor Manuel Pino. Oye, tengo mala noticia con el pastor Walter Vega. Ya, ¿qué le pasó? Ese hombre viaja para todos lados, entonces justo le salió un viaje, así Ya. que me dice que lo disculpemos, que obviamente tenemos buenos aportes con los otros dos pastores, pero que el próximo martes se integra con nosotros. No hay problema, no hay problema, se entiende, ¿cierto? No, Sí, pero a falta del pastor Walter Vega estoy yo, pues viejo, si no hay problema. no se va a notar la diferencia, así que No se va a notar mucho. estamos bien, Un- estamos bien. unos 4 años de formación nomás se va a notar. Algo poco. Oye, ya, pues, bueno, los amigos que nos ayuden a compartir el link, yo ahora voy a ingresar a los pastores invitados, ¿te parece? Perfecto. Entonces, por mientras le recordamos, ¿cierto?, a todos nuestros amigos que se van a conectar, que vamos a hacer estos live, ¿cierto?, tocando temas acerca de lo que es cosmovisión y sociedad, ¿cierto? Y también hablar en particular el deber moral de la iglesia frente a algo que se nos viene, ¿cierto?, como país. Así que es súper relevante, muy de Sí. ¿Puedes contingencia. explicar un poco cómo nació el programa? Bueno, sabemos que lamentablemente lo que se viene, ¿cierto? Es súper importante para el país. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque me he encontrado, y yo creo que a varios le ha pasado, que en la población en sí, en las personas, hay mucha, no solamente no hay mucha información, sino que también hay mucha desinformación, que también es grave. Entonces, lamentable, como no recuerdo quién dijo, el individuo es inteligente, pero la masa es tonta. Y disculpen si a alguien le suena dura estas palabras, pero a veces es verdad, a veces la masa, ¿cierto? Escucha una frase cliché y la repetimos como Es loro y nos quedamos como eso. es un ataque directo al colectivismo, amigo. Claro, ¿no? Pero como te digo, pasa eso porque me he Sí. encontrado en las redes sociales, me he encontrado conversando y de hecho a muchas personas de mi círculo obviamente se han acercado y me han preguntado qué opino respecto a lo que se viene y empiezo a tratar de exponer algunas cosas. Yo tampoco, debo decirlo, no soy para nada un experto ni en política, ni en sociología, nada de eso, pero a pesar de saber lo mínimo, me he dado cuenta que hay personas que saben menos que lo mínimo y eso es preocupante porque el voto, nuestro derecho y deber ciudadano, cívico, ¿cierto? Es súper relevante en estos casos y también desde el punto de vista cristiano tenemos también esa responsabilidad de actuar también conforme a nuestros principios y por lo menos deberíamos hacerlo de forma, valga la redundancia, informada. Entonces, teniendo Exacto. todas estas inquietudes, ¿cierto? Aristas. Toda esta, claro, ahí tú tuviste esta gran idea, ¿cierto? De invitar a estos siervos, a estos pastores, para que también son una voz de autoridad en nuestros medios y nuestro objetivo, ¿cierto? Es ayudar, es informar, es exponer situaciones, exponer temas que a lo mejor se desconocen, para que en sí lo que viene en este octubre, ¿cierto? Podamos hacerlo de la mejor forma en cuanto a información. Ok. Muy buena introducción, amigo Saúl. Bueno, como decía Saúl, este programa nace desde la inquietud claramente de que hay tanto desconocimiento, como decía él. A todos nos toca de repente encontrarnos con amigos y hoy día nomás me hablaron 3 personas Ya, y me decían, oye,
Me decían más encima, oye, ¿tú que eres experto en el tema? No. ¿Me podías explicar por qué yo debería ir por el apruebo o por el rechazo? Así que ahí yo le dije, no, apruebo por ningún motivo. Ahí le Oye, estuvimos explicando un poco, pero yo le pedí que se conecten porque esa es la idea, porque nosotros ahora queremos, a través de este programa, no hacer como decían algunos, que algunas críticas que recibí, no vamos a hacer proselitismo político aquí con los pastores. Nosotros queremos informar, comparar con la escritura las diferentes ideologías que hoy día están, ¿cierto?, en la sociedad, eh, cuáles son las que chocan con el cristianismo y qué es lo que nos conviene a nosotros como cristianos finalmente. Pues. Dentro del mes que nos queda, estamos a cara de plebiscito y cómo nosotros tenemos que decidir. Así que finalmente esa es la idea, pues, informar dentro de lo que nosotros podemos. Eh, yo sé que a lo mejor hay mucha gente que está mucho más informada que nosotros, pero bueno, es lo que hay. Bienvenido a nuestro canal, a nuestro programa. sí, oye, Y importante lo que tú estoy dices. Disculpa, integrando a los pastores ahora. importante lo que tú dices. En mi caso, yo soy apartidista, así que igual vamos a enfocarlo siempre de una mirada lo más objetiva posible. Da la bienvenida, no, Iván. Oye, ¿cómo está? A ver, ¿a quién saludo primero? Al pastor Manuel Pino, ya lo he instalado, así que, Pastor Manuel Pino, un gusto tenerlo Hola, acá de forma virtual. Yo sé que hace mucho tiempo no nos vemos de forma física. Es un pastor hace rato. que he conocido hace muchos asados atrás. Hemos tenido buenas conversaciones y nos tocó trabajar juntos un tiempo ahí en MOU, no sé si lo recuerda. Alguna vez sí. Sí, alguna vez. Así que es un pastor que estimo mucho, le tengo mucho cariño y me gustaría saludarlo y que usted también se pueda presentar. Hola Iván, hola Saulito, ¿cómo Hola, estás? hola. Qué bueno. Al el pastor también que está con nosotros. Un abrazo. Para mí es una bendición, una alegría poder compartir con ustedes. Cuando me, cuando me invitaron a esta alternativa, a esta opción de poder dialogar, de conversar respecto de Cosmovisión, obviamente para mí fue un gusto poder decir que sí. Por supuesto, una de las temáticas que está ocupando mucho mi tiempo y que me tiene muy preocupado también es el tema de la cosmovisión. Así que donde me inviten a hablar de cosmovisión, o más que todo a compartir con algunas opiniones, digamos, también, para mí será siempre muy grato. Así que un saludo para ustedes, los panelistas, y también un saludo para todos los que están conectados ahora a través de este medio. Espero que el Espíritu Santo nos pueda dirigir para llevar luz, claridad en medio de estos tiempos donde tanto se requiere. Excelente, muchas gracias, Pastor Manuel. Ya llevamos alrededor de 50 conectados, estamos recién empezando. ¿Ah? No sé si quieres presentarlo tú al siguiente invitado, Saúl. Claro que sí, somos amigos en Facebook, a pesar de que nunca hemos hablado de forma personal. Nuestro pastor Iván Reyes, yo lo conocí porque asistía hace un par de años, o creo que 3 años atrás, a una de las conferencias también que él fue el promotor allá en Temuco, caminando por una senda marcada, si no me equivoco, era el nombre, claro, donde estuvimos en esa oportunidad con Miguel Núñez, Sugel Michelena, entre otros, bastante buena. Quise ir a la Ah, segunda, recuerdo, no pude. recuerdo. Así que, Pastor Iván Reyes, por favor, unas palabras de saludo, que nos cuente un poco de dónde está conectado y saludar a la audiencia. Muchas gracias. Estoy desde acá de Villarrica, aquí en la zona lacustre de la Araucanía. Soy pastor de la Iglesia Centro Bíblico acá en Villarrica y hace ya 20 años estoy en el ministerio, 17 años aquí en este lugar tan precioso que el Señor nos ha concedido. Y agradecido por la invitación, porque tal como decía el pastor recién, obviamente una de las cosas de los temas que menos se toca en términos generales es precisamente el de cosmovisión, que se trata de dar algunas herramientas, algunos instrumentos para el discernimiento, para ser entendidos los tiempos,
de tal manera de poder también saber qué es lo que está detrás de las acciones de los hombres, lo que subyace las decisiones que se toman en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad, político, cultural, de todo tipo de situaciones que vivimos como seres humanos dentro de una sociedad. Obviamente también necesitamos tener una opinión al respecto. Y esa es la idea de poder estar aquí, considerando obviamente que lo más importante es que el Evangelio del Señor Jesucristo pueda llegar a los corazones, transformar vidas y así también transformar naciones. El poder de la palabra es ilimitado, nosotros a veces lo limitamos mucho, y en ese sentido creo que es una buena opción para estar compartiendo en este tiempo. Amén. Muchas gracias, Pastor Iván. Iván Bustamante, nuestro Iván de acá de Puerto Montt. Oye, sonó bonito ese Pastor Iván. Un tocayo, un tocayo. Claro. Sí. Oiga, yo igual, como decía Saúl, yo igual lo conocí ahí en Temuco, con el seminario, tremendo seminario que hicieron allá con Miguel Núñez. Ahí estuvimos. Muy lindo. Bueno, comencemos entonces, Saúl, ¿te parece o no? Perfecto. Ok. Nosotros, bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción, estimados pastores, les cuento. Estábamos haciendo una introducción para contar un poquito a la gente, a los hermanos que están conectados en este momento, son ya alrededor de 60. Estábamos contando que, bueno, nació la inquietud entre Saúl, siempre hemos conversado de estos temas políticos, hemos estado conversando así, bueno, por puro WhatsApp ahí, conversando qué es lo que va a pasar, tenemos esta incertidumbre de lo que va a pasar en el plebiscito de octubre, y teníamos esta interrogante porque, bueno, hay temas que de repente son como tabúes dentro de la iglesia, temas que de repente no se tocan, o hay cosas que de repente la gente no está interesada simplemente en educarse. Entonces, nosotros decíamos, pucha, tratemos de hacer un programa y veamos si qué resulta, y ojalá que tengamos pastores que nos puedan apoyar y que podamos ver sus distintas opiniones. Educar un poco, ¿cierto?, respecto a cómo la iglesia, los cristianos, debemos enfrentar, ¿cierto?, las decisiones que vienen ahora ya en 30 días más o menos, que es un tema no menor, es un plebiscito donde vamos a decir que sí o vamos a decir que no respecto a un cambio constitucional. Entonces tenemos que evaluar qué es lo que nos conviene en ese sentido a nosotros como cristianos. ¿Qué libertades podemos tener o qué libertades nos pueden quitar? Etcétera, etcétera. Así que, bueno, antes de eso quisiéramos nosotros indagar un poquito en el contexto, o contextualizar un poquito desde la historia. Nosotros como iglesia, ¿cierto?, tenemos una moral que ha influenciado, ¿cierto?, a todo ¿cierto?, al occidente. Y quisiéramos dejar la siguiente pregunta, que la pudiéramos conversar, o el siguiente tema, de cómo ha influenciado la moral cristiana en la cultura y en la sociedad occidental, desde cómo comienza a ejercer esta influencia en la sociedad hoy día que vivimos, Pastor Iván o Pastor Manuel, no sé quién quisiera comenzar. Bueno, yo creo que históricamente muchas veces la iglesia no conoce en realidad su propia historia. La historia de la iglesia está impregnada de la implicancia o la intervención de la iglesia dentro de la sociedad y cómo la iglesia ha traído beneficios para la sociedad en una manera extraordinaria. Particularmente del tiempo de la Reforma, que muchos desde el ámbito católico romano lo unen, el asunto de la Reforma con la Ilustración, pero la Ilustración y la Reforma van por caminos distintos. Algunos años antes de que el Martín Lutero colocara las 95 tesis en Alemania,
lo que sucedió fue que alguien entendió que había que volver a las fuentes, y ese fue un grito de alguna manera desesperado para volver atrás, para investigar la historia, la filosofía que estaba detrás de toda la civilización occidental. Algunos volvieron a los clásicos griegos y otros volvieron a los manuscritos bíblicos. Obviamente, los que volvieron a los clásicos griegos normalmente fueron los que posteriormente dieron lugar a la Ilustración, como se llamó. De allí vinieron algunos movimientos políticos también bastante fuertes, como la Revolución Francesa, que fue una de las que más impactó probablemente a la sociedad europea. Y por otro lado estaba lo que tenemos como la Reforma, y la Reforma es totalmente distinta en ese sentido. Porque lo que la Reforma hizo fue volver al concepto de la soberanía total de Dios sobre todas las áreas del quehacer humano, sobre todo el cosmos en general. Eso venía del pensamiento de Juan Calvino, obviamente, y él tenía una cosmovisión de la política muy interesante, en contraste, o mejor dicho, complementariamente a lo que Lutero había establecido. Lutero se puso como objetivo enfatizar principalmente lo que tenía que ver con lo subjetivo, es decir, con la justificación por la fe. También aceptando ese hecho, Calvino lo amplió mucho más diciendo que Dios era soberano sobre todas las áreas de la vida del ser humano y sobre todo el cosmos en general. Desde esa perspectiva, entonces, vino lo que se llamó el pensamiento calvinista, que interpretó, y ahí está la cosmovisión, interpretó las diferentes áreas del quehacer humano, la cultura, la política, las artes. Todo esto fue impregnado por la cosmovisión de la Reforma, digamos. Y en ese sentido, lo que vino posteriormente, producto de esos principios de la Reforma, fue el estallido, digamos, en términos civilizatorios de la sociedad europea, particularmente de los Estados Unidos, que fue donde impactó con mayor fuerza. Y eso trajo consigo muchos beneficios, por supuesto, desde el punto de vista político, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, los primeros hospitales, las primeras atenciones que tuvieron que ver con la salud y los beneficios que tuvo la sociedad vinieron de los principios rectores de la Reforma. También la educación, las primeras universidades se establecieron producto de los principios cristianos. De hecho, las primeras universidades se establecieron con propósitos de poder estudiar las escrituras, teniendo la escritura como la única autoridad, ¿cierto?, que regía todas las áreas de la vida del hombre. De tal forma que lo que en el día de hoy conocemos como, por ejemplo, educación secular, no tiene nada que ver con los inicios de la educación en ese sentido, producto de los principios formativos de la Reforma que dieron lugar a universidades muy conocidas en el día de hoy, pero que hoy se desviaron completamente de sus principios originales. Hablamos, Pastor Cooper, hablamos ahí de universidades como Yale. Exactamente, Princeton, exactamente, Princeton. Sí. Y también, por ejemplo, la enfermería, por ejemplo, fue establecida por una creyente, por una excelente creyente en el Señor Jesucristo. La ciencia, por ejemplo, a través de Isaac Newton, y todos los que primero formaron la Real Sociedad de la Ciencia en Inglaterra, eran la mayoría, casi un 90% y más, eran creyentes genuinos, porque entendían que podían precisamente descubrir las leyes naturales, producto de que había un dador de las leyes naturales. Ellos asumían entonces que si el creador era el mismo que había creado el cosmos y nos había creado a nosotros, tenían la capacidad de poder descubrir las leyes naturales. De esa manera, decía, tenían un principio y un fundamento sólido. Entonces, si nosotros vemos históricamente, la Reforma trajo beneficios extraordinarios durante los siguientes 3 siglos, 2 siglos y medio, casi 3 siglos después de la Reforma, de tal manera que eso es uno de los desconocimientos probablemente que la misma Iglesia tiene en su propia historia, y es complejo, porque eso implica que después empezamos a aislarnos de la sociedad y a dejar la sociedad en manos de personas que no son creyentes. Bueno, las consecuencias están a la vista en el día de hoy. Solamente un vistazo general hacia el pasar de todo esto.
Qué interesante lo que dice. De hecho, hablábamos con Iván antes como introducción, ¿cierto? Le comentaba que también estaba viendo Cosmovisión, y de eso preguntarle al pastor Manuel Pino, de lo que ha mencionado nuestro pastor Iván, respecto también de la influencia de la reforma en la sociedad, sobre todo la europea. Veíamos cómo la influencia de la reforma había hecho que Inglaterra, ¿cierto? En su revolución, ¿cierto? Incluso en la constitución que se redactó, tenía un fuerte, digamos, una fuerte influencia de lo que eran los reformadores en sí. Y eso que quisieron copiar, se quiso copiar en Francia, pero lo hicieron desde el punto de vista del humanismo, y quedó, fue algo totalmente desastroso. Entonces, respecto a eso, por favor, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tiene que aportar? Sí. Pastor Manuel. Se quedó pegado, parece. Manuel. Sí, vamos a dar ahí unos segunditos, porque bueno, la señal de repente no es muy buena acá, pero por ahí sí están, porque bueno, de todas maneras, aprovechar de saludar a todos los que están en línea, ¿cierto? Producto que la pregunta... Pastor Manuel, ahí sí se quedó pegado. Tenemos problemas técnicos ahí con el pastor Manuel. Sí, por mientras vuelve, decía que quería saludar. ¿Ahí? Ya. ¿Ahí sí? Sí. Ya ver, parece que sí. Ahí sí, ok. La pregunta que ustedes hicieron y formularon fue ¿cómo ha influenciado la moral cristiana en la cultura de la sociedad? Claro, occidental. Ahí. ¿Está pegado otra vez? Pucha. Sí, tenemos ahí uno. Y yo sé... que se quedó pegado y quedó en la pregunta, y no escuchamos el inicio de la respuesta. Ya, tal vez esté teniendo problemas porque mi oficina está en el subterráneo, puede ser eso. Claro, sí, tal vez. Intentemos, y si no, voy a tener que cambiarme. Ya. Bueno, pero el pastor estaba planteando que fundamentalmente el tema de la influencia en el tiempo de la Reforma, y también, ¿no es cierto?, por Reforma, cuando surge el iluminismo y se ve, digamos, pero yo quisiera ir un poquito más atrás, si tú me lo permites, Saúl. A ver, la pregunta se me abrió así como una verdadera, así como una explosión, porque ¿cómo ha influenciado la moral cristiana en la cultura de la sociedad? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que una cosmovisión es el conjunto de formas, ¿sí? De formas en cómo las personas ven el mundo, cómo interpretan el mundo, de acuerdo a ciertos presupuestos, a ciertos mapas mentales que están estableciendo, digamos, que uno decida cada rato sin darse cuenta, conforme a su cosmovisión. Entonces, una vez que entendemos lo que es una cosmovisión, en términos sencillos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad, tenemos que decir, por ejemplo, que la cultura, ¿sí?, que la cultura es el elemento fundamental de la cosmovisión, porque es la que te entrega los valores, los principios, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cultura que está dentro de una cosmovisión te da una estructura de pensamiento. O sea, la gente, cuando tiene una cosmovisión de acuerdo a esos presupuestos y de acuerdo a esos mapas mentales, entonces la gente tiene una estructura de pensamiento. ¿Okay? Y esa estructura de pensamiento es la, como yo te había dicho, o les había dicho, es la que te va enseñando, mostrando cómo tener que decidir a propósito de lo que nos espera en octubre. Entonces, finalmente, la gente decide de acuerdo a la estructura de pensamiento que tiene. Eso era, el Señor Jesucristo le llamó la levadura a los fariseos en esa época, el apóstol Pablo le llamó la corriente de este siglo, hoy día le llamamos posmodernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero aquí es lo que voy, que ¿cómo habrá sido, si lo que estamos viviendo hoy día, este tema del posmodernismo es una cuestión súper loca, pues sí, y yo diría que hasta nueva, porque imagínate
que después desde Cristo en adelante son casi 17 siglos de influencia cristiana, bueno, con su énfasis, ¿no es cierto? Ahí, pero son 17 siglos de influencia cristiana. Es decir, por 17 siglos, la gente pensó con una cosmovisión teocéntrica, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que eso influenció todas las áreas de la vida. Sí, imagínate que la cosmovisión teocéntrica influenciaba a los gobiernos, influenciaba a los ejércitos, llegó lamentablemente a influenciar hasta las guerras. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, a cómo que la cosmovisión cristiana o la moral cristiana ha influenciado la cultura o las cosmovisiones de la sociedad, es que la influencia ha sido total, absolutamente total. Ahora, toda Europa, llega un punto en que toda Europa es influenciada, pero antes de eso, un detalle no menor que lo planteó, lo esbozó el pastor, su nombre me olvidé. Iván Rey. Iván, ya, ok. Entonces ya lo esbozó. El tema de las universidades. Un dato adicional, es decir, durante la creación de las universidades, algunas de ellas, muchas de ellas eran de corte religioso, o sea, claustros, ¿no es cierto?, escuelas religiosas, ¿sí?, católicas o lo que haya sido, y finalmente se transforman en universidades. Atención, a propósito de la influencia que ha ejercido la cosmovisión teocéntrica, es que si tú querías estudiar en la universidad, tenías que estudiar teología. O sea, si tú querías ser Calvino, por ejemplo, Calvino primero estudió, ¿no es cierto?, por ahí teología, después, producto que el papá, ¿no es cierto?, lo quería, él pasó a estudiar Derecho, pero finalmente cuando el papá muere, él vuelve a teología. Es decir, estoy señalando la relevancia que tenía en ese tiempo estudiar teología. Es más, si alguien iba a la universidad, lo que estudiaba era teología. Después estudiaba alguna otra de las derivaciones de las ciencias. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista esta realidad. Nosotros no tenemos que dejarnos encantar por cantos de sirenas posmodernos. Los cantos de sirena posmodernos te dicen hoy día, mira, si la verdad es que la Biblia la escriben los hombres, la verdad depende de cada persona, lo que yo diga es lo que vale, la moral, bueno, la moral depende de mí, ¿no es cierto? Y la autoridad, como no hay moral, ni Dios, ni Biblia, entonces la autoridad tampoco tiene ningún sentido. Esos son cantos de sirena. Pastor Manuel, disculpe, y con lo que dice, lo que dijo ahí, podemos ver también un contraste que lo señala uno de los que están conectados, Christian Franz. Si usted dice que en esa época se entraba a estudiar teología primero, después otra carrera, hoy él nos dice, por ejemplo, o sea, hasta se ha quitado de nuestro colegio, nuestra escuela, la religión. En un tiempo pasó a ser optativa, la educación cívica ya tampoco se enseña, entonces vemos esta, digamos, ideas totalmente contrapuestas y también cómo está influenciando la sociedad al respecto, Pastor Manuel. No, por supuesto. Quisiera ser breve para que el pastor Iván también pudiera tener acceso. Claro, pero por favor, no es que solo se esté quitando la religión. Este canto de sirena ha sido, yo diría que ha sido súper influyente. ¿Por qué ha sido súper influyente? Porque nosotros predicamos los domingos y no todo el mundo va al culto. Claro. ¿Sí? Pero la posmodernidad predica a través de la música, predica a través del internet, predica a través de los lates, de los programas de televisión, de los matinales, a través del cine, de las series, ¿sí?, de todo lo que signifique medios de comunicación de masas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño está desordenado, la mamá le pasa el teléfono. Bien, excelente. Ahí lo está influenciando la posmodernidad a través de los medios de comunicación de masa. Entonces, retomo lo que tú dices. Entonces, claro, la gente ya perdió, y eso es lo que persigue el espíritu de este siglo, que está influenciado por espíritus demoníacos, porque eso es así, hay que decirlo.
¿Ya? Lo que está persiguiendo es que la gente deje de poner su mente, su estructura de pensamiento. Eso es una filosofía, una estructura de pensamiento. Entonces, que la estructura de pensamiento de la gente ya no está en Cristo, sino está en el posmodernismo. Pero, por favor, Saúl, no solamente se está sacando en la religión, sino que también, por ejemplo, la historia, las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las grandes metanarrativas no existen. Pastor Entonces, la Iván, iglesia cree... perdón, continúe, Sí, pastor. no, lo que pasa es que cierro con esto. La iglesia cree que, bueno, ser posmoderno es una buena onda, o sea, el tiempo que nos tocó vivir, así que echémosle para adelante. No, no, es súper riesgoso el tiempo que estamos viviendo. Eso no más quería decir. Sí, y pasar al pastor Iván, porque ambos nos han dado su percepción acerca de la influencia, ¿cierto?, de lo que es el cristianismo, ya sea de la moral, como visión en la sociedad, y fueron muy precisos al señalar diferentes puntos en la historia. Pastor Iván, ¿dónde ve usted que se produce esta, no sé si decirlo, caída o no? Y se lo pregunto porque conversábamos también con Iván al principio. No recuerdo quién dijo que es el que tiene el poder, en definitiva, de la sociedad, el que dicta las normas morales. Entonces, de pasar, ¿cierto?, de esta influencia tan grande como lo vimos, usted nos conversaba, ¿cierto?, lo que sucedió en Estados Unidos, ¿en qué momento tal vez de la historia se cambia eso? ¿En qué momento ya el cristianismo deja de tener relevancia a nivel social? ¿O en qué momento eso se tergiversa? ¿Pasa a nivel global? ¿Pasa en algunos países primero, en otros después? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en principio creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, si bien es cierto, los principios rectores de la reforma y la moral de la reforma y la cosmovisión de la reforma fue fuerte en Europa, particularmente en Europa del Norte, donde caló más hondo los principios de la reforma. Y eso posteriormente a través de los puritanos, ¿cierto?, llegó a los Estados Unidos. No obstante, América Latina no sucedió eso con América Latina. Lamentablemente, nosotros no tuvimos el impacto de los principios reformados propiamente tal. Y por tanto, hay ahí un déficit que todavía tenemos, por supuesto, y que nos hubiese encantado que eso hubiese llegado acá. Eso en un sentido. Ahora, la influencia en general, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, que es fuerte en Latinoamérica, llegó con ciertos principios cristianos también y cierta moral, obviamente que sí, pero no en el sentido, por ejemplo, de que una persona estuviese convencida absolutamente de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Dios es soberano sobre mi vida y yo vivo para la gloria de Dios y que todo lo que yo hago debe entonces glorificar y honrar a Dios. Eso no llegó, por ejemplo, a nuestras latitudes. Ahora, considerando eso, yo mencionaba que la Ilustración se fue por un lado y la Reforma se fue por otro. La Ilustración empezó cada vez a tener más fuerza en la medida también en que la influencia de la Reforma fue disminuyendo. La Ilustración tuvo cada vez más fuerza y estableció ciertos principios. Por ejemplo, hubieron dos revoluciones grandes casi en el mismo tiempo, 1776, la Revolución Norteamericana, 1789, la Revolución Francesa. Y si nosotros vemos los principios rectores de la Revolución Americana, nos damos cuenta inmediatamente que estuvieron sobre la base y sobre fundamentos y valores cristianos, por la influencia de los puritanos, ¿cierto?, que tenía la nación. Y en cambio, y ahí está todo lo contrario, la Revolución Francesa bebió de la Ilustración, pero la Ilustración obviamente atea. Y en ese sentido, allí, claro, exactamente, y de allí, por ejemplo, ellos tenían conceptos muy fuertes, lo de la Revolución Francesa. Por ejemplo, Diderot, el filósofo ateo más influyente de la Revolución Francesa, que era el escritor favorito de Karl Marx, para variar, y una de sus famosas frases decía que el odio al cristianismo era tanto que decía, y con las tripas del último sacerdote estrangularemos al último rey. Es decir, había un odio grande hacia el cristianismo, querían eliminar completamente la religión al punto que ellos establecieron una nueva diosa, que era la diosa de la razón, que tomaron a una actriz, la tomaron sobre sus hombros y la llevaron, ¿cierto?, a la catedral de Notre Dame para determinar que esa era la diosa a la cual ellos iban a adorar, que era la diosa de la razón. Chandelle, de tal manera de la que ópera de desde París, allí, ¿cierto? exactamente, desde allí entonces comenzó a ser muy fuerte el impacto del secularismo, como le llamamos en el día de hoy, ¿cierto? Y eso llegó a la revolución bolchevique en 1917, ¿cierto?
Obviamente la revolución bolchevique se parece a la revolución francesa y no a la revolución americana. Y posteriormente, ¿cierto?, vino todo lo que es la implantación ya práctica de lo que es el marxismo a través de la revolución bolchevique. Y eso es lo que nosotros tenemos en el día de hoy, avanzando con paso muy rápido. Y como bien decía el pastor, el posmodernismo, que no cree en absoluto, en términos morales, que filosóficamente no existe la verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y todo esto es un gran paquete que ha llevado a la sociedad finalmente a no tener una cosmovisión cristiana. Y allí también hay una crítica, una autocrítica que nosotros como iglesia debemos hacernos. Y por eso yo digo que bueno que estemos despertando de alguna manera la necesidad de poder ver con los lentes de las escrituras e interpretar la realidad y aplicarla en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Muy interesante, querido pastor, el punto de vista de cada uno. Indagando un poquito en lo que estamos conversando es súper interesante y es muy importante, muy relevante también, obviamente, tratar sobre la historia. Y respecto a la historia, bueno, hay corrientes que históricamente han estado atacando, digamos, o ha sido contrario siempre a la iglesia y al cristianismo, por ejemplo, como el panteísmo, ¿cierto? Donde hoy día, por ejemplo, lo podemos ver en muchos pensamientos que dicen Dios, o nosotros somos dioses, o Dios no está, no existe, o Dios es todo, o somos parte de Dios. ¿Qué corrientes, además de esta que estoy ejemplificando, qué corriente ustedes creen que ha sido como una fuerte influencia hoy dentro de dentro de la sociedad, que nos ha llevado, digamos, a esta decadencia moral y en todos los sentidos? ¿Qué corrientes han influenciado dentro de la sociedad que atentan contra el cristianismo? Sí. Bueno, creo que la pregunta que hizo Saúl se conecta con la que estaba haciendo tú, Iván, ahora. Exacto. Él preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que produce después si tenemos 17 siglos y tantos de influencia del cristianismo, digámoslo así? ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente empiezan a ocurrir cosas que finalmente terminan desgastando el movimiento, como demasiada rigidez. La reforma fue catalogada en algunos aspectos tenía algunos aspectos muy rígidos, y eso trajo como consecuencia divisiones al interior del cuerpo, digamos, de la reforma inicial. Trajo divisiones, no solamente divisiones, sino que también algunos conflictos. Y también intolerancia a ciertos puntos de vista. Entonces, eso comienza a desgastar y finalmente, digamos, esta cosa irrumpe el modernismo, ¿no es cierto?, que tiene como punto de inicio justamente la Revolución Francesa, con el iluminismo, etcétera, etcétera. Pero ahora tomo la pregunta que tú me haces. Yo diría que son bastantes las formas de vida, las formas de ver el mundo que han llevado al mundo a llegar al punto en el que estamos. Obviamente el panteísmo es una de las influencias de filosofías del mundo que han traído mucha consecuencia, porque aunque el panteísmo surge hace muchos años atrás, hoy día todavía hay cuestiones absolutamente claras, como por ejemplo el tema de todo esto, de la influencia de las religiones asiáticas, ¿sí? El budismo, ¿no es cierto?, el islamismo, y algo que es bastante común, más común de lo que pensamos, el tema de la nueva era, ¿ya? Sí. Creo que el tema del panteísmo ha influenciado bastante, y aunque el posmodernismo afirma deshacerse de los lazos de la modernidad, de toda esta cosa antigua, está muy ligada, por ejemplo, al panteísmo, cuando la gente te dice, ¿no es cierto?, que el árbol, los animales son de hermanos nuestros,
que vamos a ver cuando vamos a ver un río porque en su movimiento nos habla y podemos conversar. Eso es todo panteísmo, ¿sí? El problema es cuando te lo encuentras en la iglesia, pero ese es otro tema, me imagino que por otro día. Por ejemplo, algo que a mí me hace mucho ruido es el efecto del nihilismo. El nihilismo es nada existe. Nada existe. Bueno, el nihilismo duró muy poco tiempo porque obviamente si nada existía no tenía mucho fundamento, no se podía avanzar, la sociedad tendió ahí a estancarse un poco, pero a pesar de eso, el posmodernismo ya está lleno de nihilismo. Po. Lo que tú dices no existe, po. La historia no existe, Dios no existe, la moral no existe, el futuro no existe, las religiones escatológicas no existen. O sea, una de las cosas que ha afectado fuertemente al posmodernismo es el nihilismo. Bueno, este tema, ¿no es cierto? El tema, digamos, existencialista, ¿sí? Y este tema de determinar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, no existe nada trascendente y que la vida del ser humano sería algo así como una especie de una caja en la cual no existe nada más que lo que está dentro de la caja, y fuera de eso no hay nada. Por lo tanto, no existe Dios, no existe lo trascendente, y atención, y resulta que lo único importante es el individuo. Por lo tanto, la importancia del individuo no lo da nada trascendente, sino que lo único que le da trascendencia al individuo, o lo único que hace que el individuo sea importante, es aquello que está dentro de él. Todo eso ha surtido y ha nutrido el posmodernismo, y obviamente han sido absolutamente dañinos. Bueno, en el tema de la posmodernidad, digamos, si bien es cierto, y con esto cierro, si bien es cierto, el posmodernismo no quiere saber nada con la modernidad, nada con la razón, nada con la ciencia, nada con el conocimiento, etcétera, etcétera. Finalmente el posmodernismo se ha transformado en una modernidad acelerada. Hoy día hay más tecnología, hoy día hay más ciencia, hoy día hay más de muchas cosas que en un principio la posmodernidad se opuso. Yo, mi pastor Iván, misma pregunta acerca de qué ideología identifica usted o qué influencias que se contraponen al cristianismo cree usted que han afectado nuestra sociedad, y sumado a ello tal vez adosar una pregunta subyacente, si aquello que usted identifica son cosas nuevas, o como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol y son las mismas ideas de antaño, pero con máscaras. Bueno, yo creo que son muchas en realidad, como decía el pastor, y es difícil en un espacio determinado de tiempo poder mencionarlas o desarrollarlas todas, obviamente. Pero hay en general hay dos cosmovisiones nada más. No podemos decir que hay un montón de perspectivas, pero hay dos cosmovisiones en general, que es la cosmovisión humanista y la cosmovisión teocéntrica, es decir, o bíblica. Yo me gusta más llamarle bíblica. En ese sentido, entonces, el humanismo va por un lado, obviamente, y el cristianismo va por otro lado, totalmente distinto y contrapuesto. Ahora, considerando eso en términos generales como un gran paraguas, nosotros nos damos cuenta que de la perspectiva del humanismo hay, a pesar de que quiere vivir en sentido inmanente, es decir, no hay nada más allá, no hay nada trascendente, materialista en su filosofía, totalmente, el hombre es una especie de máquina que se le acaba la cuerda en un sentido, murió y desapareció, y no hay trascendencia, no hay nada más allá, no hay nada espiritual. Ahora, en ese sentido, aún el hombre tiene un montón de ramificaciones porque es un ser espiritual por naturaleza. Dios lo hizo con esa condición. Recuerden, Romanos capítulo 1 dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, dice, si no se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y noten interesante lo que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedo, de aves y de reptiles. Ahora, noten lo interesante, no dice eliminaron a Dios, dice cambiaron. ¿Por qué? Porque internamente el hombre es un ser que nació para adorar. Entonces, si no adora al Dios verdadero y se negó a adorar al Dios verdadero, tomó su propio camino, va a tener sus propios dioses.
De tal manera que el politeísmo, por ejemplo, está en el corazón mismo de todo ser humano. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. Y una fábrica de ídolos implica que se están produciendo en un sentido permanentemente en el corazón humano. No necesariamente o no solamente ídolos que podemos ver físicamente, tocar, palpar, sentir, sino también pensamientos, filosofías, ideologías que van conformando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Ahora, en ese sentido, entonces, además del politeísmo, está obviamente el ateísmo, ¿verdad? Que es una filosofía que es muy fuerte. Yo diría que podríamos dividirla en dos en general, el ateísmo teórico o filosófico y el ateísmo práctico. Para mí, uno de los ateísmos más dañinos es el ateísmo práctico, de las personas que dicen creer en Dios, que afirman su fe y su convicción en el Dios verdadero, sin embargo viven de espaldas a Dios. Eso ha hecho mucho daño a la iglesia, por ejemplo. Gente que está dentro de la iglesia y no ha nacido de nuevo y sin embargo asoma o aparece como iglesia, como parte de la iglesia y posteriormente cuando toman decisiones, cuando tiene que ver con decisiones valóricas, hacen todo lo contrario. Y ahí nosotros vemos precisamente que hay un ateísmo práctico muy, muy potente. Está también, como bien decía el pastor, esto influenciado por las religiones orientales como el hinduismo y el budismo particularmente, ¿cierto? Donde el Brahman para los hindúes, ese Dios que lo permea todo, esa energía universal que está en todas partes, que al mismo tiempo se une con el concepto del monismo, que todo es uno, uno es todo, ¿verdad? Todos somos dioses entonces. Eso también ha venido muy fuertemente. ¿Por qué? Porque el hombre se ha encontrado, por ejemplo, que la razón no ha dado respuesta a todo lo que él quería. De hecho, el exaltar la razón terminó con 2 guerras mundiales que mostró lo falaz de sus argumentos y de su postura. Posteriormente a eso entonces vino el movimiento hippie, cuando ya nadie quería nada, ¿cierto? Con nada, y entonces había que vivir la vida porque en un sentido hedonista, en términos absolutos, vinieron las drogas psicodélicas y una serie de otras cosas que acompañaron esos movimientos y que muestran también que allí hubo un acercamiento hacia las religiones orientales. Recuerdan los Beatles que fueron a India y querían también impregnarse de esa filosofía porque supuestamente esa iba a traer paz, iba a traer un entendimiento correcto a lo que somos como personas interiormente, pero bien sabemos que eso es solamente otro escapismo del hombre por no querer adorar al Dios verdadero, adora a sus propios dioses dentro de sí mismo y se transformó en un misticismo que impregnó también la iglesia desde a contar del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, fue muy fuertemente el movimiento que impregnó el cristianismo también, con una serie de otras cosas que iban más allá de la revelación y la suficiencia y la autoridad de las escrituras, a poder colocar en términos más subjetivos lo que significaba la adoración a Dios, y entonces eso trajo consecuencias también para la iglesia. Entonces son muchas cosas que, como decía, en términos sociales, como decía bien el pastor, se pueden también mencionar el famoso posmodernismo que lo engloba todo y diría yo hoy en una filosofía política muy, muy cercana, por decirlo así, o muy, muy cerca en cuanto a tiempo, que es el progresismo, que trae todo un paquete, un combo, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo sexual y tiene que ver con la eliminación, obviamente, de Dios, de todas las esferas de la sociedad. No queremos a Dios aquí, somos un país laico. Esa filosofía del laicismo que envuelve ese concepto trae como consecuencia posteriormente también que la gente piense, ser laico implica entonces no tener nada que ver con la religión. La religión no tiene preponderancia en el ámbito público, entonces enciérrense en sus templos, hagan lo que quieran, pero a nosotros no nos vengan a decir lo que tenemos que hacer porque la sociedad es una sociedad y un país laico. En ese sentido, entonces, podemos mencionar una cantidad de influencias, pero que confluyen en un solo propósito: destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el odio acérrimo que tienen todos estos movimientos. Y entonces, si tú quieres adorar a una multiplicidad de dioses, politeísmo, no hay problema. Si tú quieres adorar a Dios dentro de ti mismo, misticismo, entonces no hay problema. Si tú quieres adorar a Dios en la naturaleza, entonces no hay problema. Pero si quieres adorar al Dios verdadero, allí ya empezamos con problemas. Es interesante lo que mencionaba ahora último, porque tiene mucha relación
con el peligro que nosotros estamos viviendo, como mencionaba anteriormente, por el plebiscito. Porque hay mucha gente y hermanos cristianos, ¿cierto?, que preguntan, pucha, ¿qué hacemos? ¿Aprobamos? Y de repente salen estas consignas o esta mala interpretación de hablar de justicia social, que como la Biblia habla de justicia, tenemos que aprobar porque para una verdadera justicia social, pero todo lo que usted nos mencionaba son los peligros que nosotros estamos a punto de ceder, digamos, como cristianos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, usted hablaba, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el desconstruccionismo que hoy día, digamos, menciona la izquierda. En el sentido que, por ejemplo, yo comentaba con Saúl delante que eh, Carol, no, ¿quién? La diputada Vallejo, cuando ella dio una declaración y decía que no era importante comenzar iniciar, ¿cierto?, el discurso en el Parlamento en el nombre de Dios. Entonces, en estas puras declaraciones se ve, digamos, la intención de sacar a Dios de lo importante, digamos. Entonces, cuando hay personas que son cristianas y dicen, no, hay que aprobar, uno le dice, oye, ojo, porque mira, si no, nosotros no estamos rechazando por un tema político, no estamos rechazando simplemente por un tema partidista, nosotros estamos rechazando porque hay muchas cosas en juego que pueden afectar directamente a la iglesia cristiana. Y lo vemos hoy día con los ataques constantes que se ven, ¿cierto?, en el Parlamento, que le quitan más autoridad a los padres, que le quitan autoridad a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas que estamos conversando ahora, hoy día muchos de nosotros lo vemos como un tabú, digo, nosotros lo que no administramos, digamos, iglesias. Nosotros de repente vemos que estos temas políticos, digamos, son como tabúes, y no políticos, sino que tiene que ver con un tema como visional que estamos tratando ahora. Y se ven como tabú porque no en muchos lados lo tocan, po. Yo agradezco hoy día, gracias a Dios, por ejemplo, Pastor Manuel Pino ha mencionado, ha hecho seminarios súper buenos respecto a temas de cosmovisión. Pastor Iván Reyes ha hecho muy buenos seminarios también, así como otros pastores que hoy día ya están hablando de estos temas. Pero, ¿cómo ven ustedes la situación de la iglesia actual? Por ejemplo, quisiera que me responda Pastor Manuel Pino, ¿cómo sacar este tabú de la iglesia? Sin caer, digamos, en el extremo de ser, como decían algunos, proselitistas políticos o usar el púlpito para hablar de política, sino que hablar de estos temas y educar a la iglesia más allá digamos, del evangelio, que es lo relevante, digamos. Bueno, quisiera tomar esta respuesta desde una perspectiva un poquito más amplia. Normalmente, debido a la poca cultura política que existe en nuestra nación, tuvimos un largo tiempo de dictadura, después tuvimos un largo tiempo de transición, y cuando venimos a salir de la transición aparece esta inestabilidad social que hay hoy día. Entonces, como que nos ha costado entrar en una estabilidad política, en un país en el que históricamente nos ha costado mantener una estabilidad. Hemos tenido guerras civiles, antes de la dictadura militar tuvimos dos guerras civiles, en el periodo de la independencia, ¿no es cierto?, algunas cosas ahí extrañas, acusaciones, muertes, asesinatos, etc. Pero estoy señalando esto, ¿por qué? Porque normalmente a la gente le suena que cuando tú hablas de política estás queriendo derecha o izquierda. Tenemos esa sensación de la polarización. Y la verdad es que la vida no está compuesta solamente de blancos y de negros. Hay infinidad de tonos grises. Pues bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tú hablas de posmodernismo, ¿ya?, y tú no llegas al fondo, tú dices, bueno, es una filosofía, hay que acostumbrarse. Pero quiero decir algo con mucha responsabilidad. El posmodernismo está
fuertemente influenciado, casi en su totalidad, por el neomarxismo, es decir, por la nueva forma de ver el marxismo en el siglo XXI. Si alguien me está escuchando decir, el pastor es político, no, no, soy creyente, soy un pastor, estoy interesado en entender cómo piensa la sociedad actual. Bien, ¿cuál es la gran diferencia entre el marxismo y el neomarxismo? Que obviamente nadie quiere hablar de marxismo hoy día, porque quedó muy desprestigiado en el periodo de la modernidad que va entre la Revolución Francesa y más o menos el año 1975. La dictadura Stalin, la dictadura de Stalin, el nacionalsocialismo de Hitler y Mao Zedong, entre todos mataron más de 200 millones de personas. Por lo tanto, después de eso, la gente no quería saber nada, ni siquiera oír hablar de marxismo. Ok, entonces, como no es políticamente correcto, hoy día aparece una nueva versión de marxismo, que es, por eso es neomarxismo. En ese tiempo era totalitario, agarrar el poder, ¿no es cierto? Y tomar a cargo todo. Pero siempre lo que se mantiene es la lucha de clases. Y ahí es donde quiero llegar ahora a tu pregunta, querido Iván. Siempre se ha mantenido el tema de la lucha de clases. En ese tiempo era, ¿no es cierto?, el Estado se hace cargo y el proletariado, ¿no es cierto?, es la fuerza que mueve, los capitales fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pero hoy día el neomarxismo ya no puede, ese mensaje está pasado de moda. Pero lo que busca es ingresar el tema de la lucha de clases a través de pequeños grupos de la sociedad. Entonces pasa como piola, como que no se da cuenta, como que la gente no lo entiende. Entonces, por ejemplo, no sé si te parece común que hoy día haya un auge extraordinario del feminismo. ¿No les parece a ustedes que hay grupos pequeños? ¿No te parece que hay un tremendo auge al tema de la ecología? Grupos pequeños. ¿No te parece que hay un extraordinario auge al tema de las discriminaciones de género? Grupos pequeños. ¿No te parece a ti que hay un énfasis al tema étnico? Grupos pequeños. ¿Cuál es el punto? El punto es dividir la sociedad, metiéndose, identificándose a través de grupos pequeños para establecer el tema de la lucha de clases. Entonces, a propósito de la justicia social. Bien, tú dices, yo no estoy de acuerdo en contra, ¿no es cierto?, no estoy de acuerdo con algo que ustedes plantean. Entonces te preguntan, ¿de qué lado de la lucha de clases estás? Porque ¿cómo no vas a estar del lado de la justicia social? ¿Cierto? ¿De qué lado, ¿no es cierto?, de la tolerancia estás? Porque no me vas a decir que tú eres un cristiano intolerante. Lucha de clases, dividir la sociedad. Entonces están constantemente queriendo hacer que la gente se decida de qué lado de la lucha de clases estamos. Como cita el viejo adagio, ¿cierto? Divide y vencerás. ¿Puede caber aquí? Bueno, sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Entonces, ¿quién era el tema, por ejemplo, tan manoseado la justicia social? Bien, es verdad, cuando Dios saca a Israel, por ejemplo, de Egipto, hace una salvación 360 grados. ¿Qué significa eso? Que Dios los liberó de la opresión espiritual, de la opresión religiosa, de la opresión política, de la opresión económica, de todas las opresiones. Entonces, ¿a Dios le interesa la justicia social? Sí, pero le interesa por sobre todas las cosas que el pecador se arrepienta y que se vuelva a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, el énfasis de la iglesia no puede ser la justicia social, aunque la salvación, debemos ser honestos, ¿sí? Sí la incluye. Perfecto. Entonces, cuando a ti te dicen, y esto es bueno para hacer apologética, cuando a ti te dicen, pero que los cristianos deben estar comprometidos con la justicia social, porque la Biblia habla de la justicia, nosotros debemos estar comprometidos de la justicia de Dios en Cristo. Eso significa, antes nosotros éramos pecadores y merecíamos el infierno, y merecíamos la muerte. Pero Cristo, ¿no es cierto?, que fue nuestro abogado, Él viene a hacer la justicia, y la justicia de Dios cae sobre Él. Y ahora, ¿no es cierto?, a través de un proceso de arrepentimiento, ¿sí?,
Entonces, ahora nosotros hemos sido alcanzados por la justicia de Dios. Ese es nuestro mensaje, no el mensaje de la justicia social, porque finalmente la solución puede parecer simplista, como dijo el pastor Iván, pero en este breve momento uno no puede ampliarse tanto, pero puede parecer simplista, pero la solución para el mundo es entender que nosotros estamos como estamos por la caída en pecado. Y la solución es que la gente venga a Cristo, porque la Biblia establece la liberación de todas las áreas de la vida cuando la gente viene a Cristo. Pastor Iván Reyes. Pastor, justamente quería conocer también su opinión respecto a la misma pregunta, Pastor. Bueno, sí, en efecto, como decía el pastor recién, yo asentía con la cabeza porque obviamente todo eso es una realidad. La justicia que habla la Biblia, la justicia social que menciona la Escritura, no necesariamente es la justicia social que utilizan como caballito de batalla en el día de hoy para imponer ciertos dogmas ideológicos, ¿verdad? En ese sentido, la justicia perfecta está en la persona del Señor Jesucristo, y al estar la justicia perfecta en la persona del Señor Jesucristo, por la fe en Él, como bien sabemos, Cristo nos imputa su justicia. En otras palabras, las ropas de justicia del Señor nos traspasa a nosotros mientras Él lleva nuestras ropas de inmundicia ahí en la cruz del Calvario. De tal manera que una persona realmente regenerada es una persona también que va a tener un impacto en su entorno. Somos seres sociales, nuestros seres más cercanos en nuestra familia. Obviamente que una persona regenerada tiene un impacto en su familia en el momento en que Cristo llega a su vida. Obviamente que esa persona regenerada tiene un impacto también en el ambiente de trabajo, porque es una persona que manifiesta cambios sustanciales en su naturaleza esencial, en su manera de pensar, de sentir, de actuar, en las decisiones que toma, en todo lo que la persona es, va mostrando a Cristo en todo aquello. Y eso va a implicar entonces que la iglesia va a estar impactando a la sociedad de la manera correcta, de la perspectiva correcta. Porque las estructuras sociales, nosotros vemos en la Escritura, no vino el Señor Jesucristo a cambiar las estructuras sociales, el apóstol Pablo tampoco vino a cambiar las estructuras sociales, y los apóstoles en general que siguieron al Señor Jesucristo sabían que el mensaje central era el Evangelio. El corazón de la iglesia es el Evangelio, el motor de la iglesia es el Evangelio. Por tanto, cuando nosotros apuntamos, y aquí quiero referirme directamente a lo que va a pasar ahora, decimos, tenemos que entender algo bien importante. No se nos va la vida a la iglesia en el apruebo o en el rechazo. Yo quiero ser bien categórico en eso. No se nos va la vida. ¿Por qué no se nos va la vida? Porque obviamente bien sabemos que el Señor es el que va a definir y a determinar soberanamente cuál es el camino por el cual nos va a llevar. Si nos lleva por caminos escabrosos, el Señor también nos va a enseñar lecciones que de otra manera sería imposible de aprender. Ahí tenemos el caso de Job, obviamente, cierto que es un caso bien interesante, donde finalmente él termina mucho mejor de cómo comenzó, aun cuando ya tenía un testimonio impecable entre los hombres. Ahora, en ese sentido, entonces, por supuesto que nosotros tenemos que discernir los tiempos, tenemos que tener una cosmovisión bíblica correcta para poder interpretar adecuadamente lo que está pasando. Y como bien decía el pastor, el neomarxismo es una realidad y viene con una revolución distinta a la revolución sangrienta, ¿cierto?, de Mao Zedong, de Stalin, ¿verdad? Y tiene que ver con esa revolución cultural, con el cambio sustancial de aquellos pequeños grupos que hay en la sociedad, como decía el pastor, que conforman la cultura. Y yo quiero leer aquí una declaración de una persona que se llama Pierre Fouguier-Royas. Yo en realidad no sé la fonética para pronunciarlo correctamente, aparentemente es francés, que escribió un libro que se llama Marc Freud y la Revolución Total. Y él dijo lo siguiente, miren cómo se devela lo que ellos tienen como estrategia. La revolución cultural es una revolución de la forma de sentir, de actuar, de pensar. Una revolución de la forma de vida colectiva e individual. En suma, una revolución de la civilización, nada menos que eso. Una revolución de la civilización. ¿Cómo se hará? Con la revolución sexual, o sea, la abolición de las relaciones actuales entre los sexos, acompañada de una transformación radical de las relaciones entre hijos y padres, jóvenes y adultos, que
que debe acompañar el curso de la revolución económica, social y política. Noten por dónde comienza, por formas, una revolución de la forma de sentir, actuar, de pensar. ¿Cómo continúa? Con la revolución de las formas colectivas, de los grupos, tal como lo mencionaba el pastor, de estos grupos pequeños que van conformando la sociedad, hasta llegar en suma a una revolución de la civilización. Es interesante la estrategia que se plantea allí en esa posición política, claramente, donde se fija la filosofía, lo que quiere, lo que tiene de fondo de pensamiento y el propósito que quiere lograr esta revolución. Y permítame terminar solo con un apunte más, porque esto es más cercano a nosotros. Andrés Pascal Allende, ex dirigente del MIR, dice lo siguiente: estamos hablando no solo de un cambio político, es también de forma de vida, un cambio civilizatorio. Ese es un cambio más radical y más profundo que el que nunca nosotros nos planteamos antes. Si ustedes comparan las dos citas que acabo de mencionar, son muy coherentes cada una de ellas, y de seguro una bebió de la otra fuente, por supuesto. Hacia allá vamos con este tipo de pensamiento neomarxista que se reúne en lo que se llama normalmente en el día de hoy progresismo. Lo que decía Iván Bustamante, ¿cierto? El hecho de cómo hablar esto en nuestros círculos de congregaciones sin ser tachado. Y ahí a lo mejor quiero tal vez, no sé si me permiten, tratar de ordenar nuestro léxico en el sentido de que muchas veces uno dice, no, yo no soy político, refiriéndonos a que no somos partidistas, porque creo que a lo mejor si hablamos entre nosotros, ninguno a lo mejor probablemente está afiliado a un partido político, al menos de los conocidos, ¿cierto? De esta polarización, como hablaba el pastor Manuel Pino, izquierda-derecha. Porque si entendemos que en sí la política, creo que la definición más resumida es como el arte de gobernar. En sí, un líder de jóvenes o un mismo pastor también ejerce es político, ¿cierto? En el sentido de que tiene que gobernar la iglesia, lo que son padres gobiernan su casa, ¿cierto? Entonces, también es importante destacar para todos los que nos están escuchando que la política, o sea, el ser político en sí no es malo, todos somos políticos. Ahora, lamentablemente acá en Chile también lo mencionaban ustedes, desde hace varios años, varias décadas ya por así decirlo, existe una casta política, ¿cierto? Que lamentablemente no ha hecho las cosas como debiesen hacerse. Y claro, entonces ahí donde esta palabra por ahí se sataniza tal vez, y como decía Iván Bustamante, se transforma en definitiva en un tabú en donde, no, yo no soy político, y a veces hasta se ha tergiversado algunos textos bíblicos en el sentido de que muchas veces se dice, no, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, así que yo no hablo de política, no digo nada de lo político, y en definitiva lamentablemente nos encontramos con esta ignorancia que también existe en el pueblo cristiano, ¿cierto? Esta ignorancia de las cosas que pasan, y compramos el discurso fácil, la frase cliché, esta polarización, insisto con eso que decía el doctor Manuel, donde solamente pareciera haber izquierda y derecha, y si uno tiene esta postura se nos atacan del otro lado, pero si nos vamos por el otro lado aparentemente nos atacan del otro. Entonces también quería hacer esa aclaración. Iván Bustamante, un poquito para equilibrar, tenemos también varios saludos, algunas cosas en Facebook también de lo que nos están escribiendo ahí nuestros espectadores. Ajá. Oye, hemos pasado los 70 conectados, ¿ah? De repente baja, pero vamos por ahí. Tenemos saludos de, bueno, Cristian Franz, Samuel Hernández, Emily Pisa, creo que tiene más conexión con el pastor Iván Reyes, que saluda a Iván Reyes todo el rato. No, algunos no conozco. Trajo la barra propia, trajo su propia barra. Sí. Germán, eso hablamos antes del programa con ellos. Claro, para que lleguen a hacer barra, uno de los dos. Germán Barriento igual manda muchos cariños. Samuel Hernández de nuevo. Tenemos a Patricio Azócar. Bueno, son personas que han estado opinando acá. Iglesia de la Gracia. Dice saludo al pastor Iván Reyes desde La Serena. Ahí está la barra, ¿eh? Yo quiero equilibrar un poquito acá, dice Marco Alarcón, saludo al pastor
saludo a Manuel Pino, dice un agrado poder escuchar hoy en otra etapa de su vida como pastor. Un gran saludo a los panelistas y muchas bendiciones. Así que ahí también tiene una barra el pastor Manuel. No, de mi barra, bien, bien Marco, cumpliste Marco. Sí, tenemos, a ver, Gabriel Barahona. Gabriel Barahona, Miguel Rojas, desde Curicó. Claro, Emily Pisa dice que es Ariel Gómez, de la USB Antonio Varas. Antonio Varas. Ah, de local de acá. Y Marco Noriega, bueno, un colega de trabajo, él manda saludos obviamente a mí, y para el pastor Manuel y el hermano Saúl. Francisco Javier, y ahí están todos haciendo barras. Francisco Javier es de la barra de pastor Manuel. Bien. Así que eso, muy agradecido. Hoy día, a pesar de lo tarde, bueno, casi todos los cristianos son bien aperrados, sí. Así que ahí yo cacho que estuvimos bien. Yo cacho que vamos a seguir haciendo programas más enfocados a lo como visional, Sí. nomás, viejo. Se hace No. corto el tiempo, y lamentablemente teniendo acá a nuestros pastores invitados que tienen mucho que entregar, mucha sabiduría, mucha información, ellos han tenido que frenarse y bueno, acá hay un dicho, no sé si lo conocen, sobre todo pastor Iván Reyes, porque pastor Manuel yo creo que sí, dice más peligroso que pastor con micrófono, dice. Ese es universal. Ah, ok. Entonces, bueno, para todos los que han Trasciende. estado, claro, los que han estado conectados entenderán que bueno, acá también los tiempos son bastante reducidos y solamente hemos estado dando pinceladas, y como dice Iván, tratar de seguir en esta temática con el objetivo, ¿cierto?, de informar, y cómo es la característica de lo que tiene que ser un cristiano, siempre con la verdad, y obviamente que la verdad solamente se encuentra en la palabra del Señor. Iván Bustamante. Sí, oye, y ojo que no estuvo el pastor Walter Vega. Ese sí que habla. Le mandamos un saludo al pastor Walter Vega, que andaba viajando, por eso no se pudo conectar con nosotros. Pero como decía yo en el principio del programa, a falta del pastor Vega estoy yo, po. Claro. Estamos a 4 años de seminario de diferencia. No, es que no soy ni su zapato. Ya, entonces, sí, no sé si damos con una última pregunta y dejamos más temas para la próxima semana. Sí, yo creo que sería interesante. Pastor Manuel, por favor. ¿Te puedo sugerir algo? Mira, dame un minuto. Lo que pasa es que Saúl hizo una afirmación ahí que yo creo que si cambiamos el concepto, se entiende la razón por la cual la gente no quiere participar en política. Tú señalaste una definición de política como el arte de gobernar. El arte de gobernar, sí, esa es una definición. Pero hay otra definición que es bastante usada, y es la definición de la política es el acceso al poder. Bien, entonces si la cosmovisión cristiana no quiere propagarse, me parece que no está, digamos, cumpliendo con la labor. Tenemos unos problemitas técnicos ahí con nuestro pastor Manuel. Ponen recordar, ¿cierto?, que estamos tratando temas de cosmovisión, ¿cierto?, la influencia de lo que es el cristianismo en la sociedad, también de cara a lo que se nos viene como chilenos. Pastor Manuel, ahí si puede escucharme, quedamos al principio de su aclaración que... o sea, todo lo que hice así no sirvió de nada. No sirvió. Toda la pasión no sé. Ya, lo que pasa es que cuando definimos la política como el acceso al poder, entonces quizás la gente entiende mejor que el compromiso de la iglesia es que toda la tierra esté llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Por lo tanto, lo que queremos es que la cosmovisión del cristianismo llene la tierra.
Entonces, como muy bien dijo el pastor Iván, nosotros estamos dejando que hay gente impía, que hay gente que no cree en Dios, que nos detesta el posmodernismo y el neomarxismo, la ecología, el feminismo, nos detestan, nos odian. Es más, la ecología determinado, ya por escrito, uno de los peores, el adversario más acérrimo es el cristianismo. Entonces, queridos, la política es el acceso al poder. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo queremos que la cosmovisión cristiana llene la tierra como las aguas cubren el mar, entonces nosotros estamos claro, entrando en un concepto político grande, lo que en política se llama la gran política. Bien, muy distinta es la política partidista, ¿ya? La política partidista. Yo tuve la bendición de estudiar 5 años de ciencias políticas, no lo ejercí, pero todavía me acuerdo. Entonces tenemos que diferenciar entre dos cosas. Uno, es la política como acceso al poder, y lo segundo, es la política partidista. Desde la perspectiva de la gran política, todos tenemos una visión política. ¿Por qué? Porque todos queremos que de una u otra forma nuestras ideas lleguen al poder. Entonces, cuando la iglesia dice yo no me meto en política, me parece que está no haciendo la diferencia entre la gran política y la política partidista. Yo no estoy en política partidista. Pues si usted me pregunta, ¿usted está en política? Claro, yo quiero que la cosmovisión cristiana en la que yo creo que llene la tierra. Eso quería decir. Gracias, Pastor Manuel. Sí, respecto a eso, Pastor Manuel, yo lo encuentro mucho sentido. ¿Qué es lo que nosotros entonces como iglesia, y me gustaría que, bueno, con esto pudiéramos cerrar, pudiéramos dar un breve comentario cada uno, pero si bien nosotros estamos siendo gobernados por personas, bueno, sin Cristo, obviamente la corrupción es mucho peor, todos somos pecadores, es decir, nosotros tampoco vamos a ser mucho mejores que ellos, pero sí vamos a tener el respaldo, ¿cierto?, de Dios. En el sentido, y aquí voy con mi pregunta, ¿es necesario que nosotros, como cristianos, tomemos posiciones en el Estado, tomemos cargo en el Estado desde una cosmovisión cristiana, como, digamos, como un trabajo más, obviamente, pero como no olvidándonos de nuestros ideales? Lo digo con ese tono porque, por ejemplo, no sé, pues tenemos al diputado Durán, por ejemplo, que a veces como que se tiende a desviar por temas partidistas, porque obviamente cuando el partido da una directriz, obviamente los de abajo tienen que seguir ese reglamento. Entonces, nosotros como iglesia debemos también, digamos, aceptar que miembros de nuestra iglesia tome cargos políticos, obviamente con preparación, como usted decía, con estudios de ciencias políticas, y que tenga esa gana, ese amor por el servicio público. Bueno, yo en lo personal le daría una referencia, una pequeña división. Una cosa es la iglesia para mí y otra cosa es el creyente individualmente considerado. Obviamente el creyente pertenece a la iglesia, sin duda. Sin embargo, la iglesia yo no veo en la Biblia, a principio alguno, de que la iglesia se involucre completamente en ese sentido, en el aspecto de la participación política, pero sí los creyentes individuales, si tienen un llamado de parte del Señor, porque recuerden que eso es lo que tenemos como concepto básico, de que toda actividad que nosotros realicemos es un llamado, es una vocación, como decía Juan Calvino, a servir al Señor en el lugar donde el Señor nos llamó. Si alguien fue llamado para servir al Señor como un abogado, perfecto. Si alguien fue llamado a servir al Señor como un médico, como un obrero, él está llamado a servir al Señor donde sea que vaya. Ahora, si alguien fue llamado por el Señor precisamente para servirlo a Él a través también del involucramiento en un estamento de poder político, bueno, está bien, pero siempre y cuando tenga la convicción absoluta de que el Señor lo llamó a ese lugar y tenga el propósito esencial de poder servir al Señor, glorificar al Señor a través de
un desarrollo adecuado de esa función que el Señor mismo le llamó a realizar. Por ejemplo, en la historia, el caso de Wilberforce en Inglaterra, ¿verdad? Es bastante importante porque él fue uno de los impulsores del término de la esclavitud en el Parlamento inglés. Por tanto, yo veo que cristianos individualmente considerados sí, pero la iglesia no debe perder el enfoque central, la iglesia no debe perder la visión y mirar, ¿cierto?, hacia los costados e ir a tratar de solucionar problemas puntuales, cuando en realidad el problema central del corazón humano, nunca debemos olvidarnos de eso, es el problema del pecado. Por tanto, en ese sentido yo haría una diferencia. Me parece que lo que sí la iglesia tiene que tener claridad de una cosmovisión bíblica para interpretar la realidad y aplicar esa realidad en la vida práctica. Toda la iglesia tiene que estar impregnada de eso, por supuesto que sí. Esa es mi percepción. Pastor Manuel, por favor, su apreciación al respecto. ¿O está congelado ahí tal vez el Pastor Manuel? Bueno, por mientras esperamos que vuelva. Pastor Iván mencionó a Inglaterra. Sí. No sé si nos... A ver, ahí sí. Ahí sí, por ahí va ¿Sí? volviendo. Ahí sí, perfecto. Ya, ok. Yo me quiero, bueno, debido a la relevancia que tiene para la iglesia hoy día, el gran evento del siglo XVI de la Reforma, yo me tomo de lo que también plantea el pastor Iván, en el sentido de que cuando Calvino plantea el tema de la vocación es muy interesante el tema de la vocación, porque no tiene que ver solamente con el llamado al ministerio pastoral, sino que a lo que fuimos llamados dentro de la sociedad. Entonces Calvino habla de la vocación, y hay toda una temática, todo un tratado respecto a la vocación desde la perspectiva de Calvino. ¿Y cuál es? A ver, lo que dice el pastor Iván, o sea, ¿a dónde fuiste llamado a servir a Dios? ¿Médico? Perfecto. Sirve al Señor siendo médico. Bueno, eso lo podríamos extrapolar y decir, ok, tienes un llamado a servir a la sociedad en el ámbito de la política, bueno, sirve a Dios. El tema es el siguiente. El tema es que no debemos perder de vista a los cristianos que existen dos grandes áreas de la política, la gran política y la política partidista. Entonces, ahí yo pienso que desafortunadamente en Chile, por lo menos, tal vez nos ha faltado cultura política, porque finalmente terminamos derivando en los pactos, en las cosas de aquí y de allá, del tirarnos barro. Esa cuestión es política partidista y eso no es cristiano, porque debemos nosotros observar dos grandes principios. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas, y otro, al prójimo como a nosotros mismos. En ese sentido, yo no veo problema y me adhiero también. Creo que la iglesia no debe comprometerse. Pero eso no significa que el creyente no cumpla su vocación, su llamado a servir. Ahora bien, si hay gente capacitada, si dentro de la iglesia cristiana, en lo personal voy a decir algo que tal vez no va a sonar bien. Yo no estoy muy de acuerdo en que todos los creyentes puedan, ¿no es cierto?, acceder a cargos públicos, porque lo que necesitamos es gente con capacidad, lo que necesitamos es gente con experiencia, lo que necesitamos es gente, ¿no es cierto?, que nos deje bien parados, porque entre que nos dejen mal parados y entre que nos dejen bien parados, o sea, quiero decir esto. Antes que nos dejen mal parados, yo prefiero, ¿no es cierto?, que la gente no se involucre. Sí, porque si el tipo de la izquierda, ¿no es cierto?, roba plata, ¿no es cierto?, y tiene más asesores, tiene 50 teléfonos, la gente dice, che, que lata. Pero cuando dicen, miren el evangélico, miren, y es canudo, entonces, un evangelio hay que preparar. Yo creo que la iglesia se tiene que educar, yo creo que la iglesia tiene que ir a niveles mayores, los cristianos, y no hay problema. Un cristiano gobernando, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Sí? No, cuando un cristiano gobierna, el pueblo está bien. Así que a mí no me preocupa eso. Si hay hermanos que tienen llamado en nuestra congregación y están dispuestos a prepararse, ¿sí?, para dar un buen espectáculo, no un mal espectáculo, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Entonces, Saúl, nos fuimos al Parlamento. No sé si ese es mi llamado, no, creo que tengo otro, así que... Pero yo creo que tú vas por allá, Iván Bustamante. No. Oye, ¿cuánto llevamos? Vamos a llevar casi 2
horas de transmisión. Oh, ya. Está Casi bien. 2 horas. Casi 2 Pero horas. Oiga, esto pero hemos tenido. continuará. Sí, hemos tenido. De hecho, tenemos 70 todavía conectados. Son todos nuestros bots. Tenemos harta gente conectada. Y estamos muy agradecidos porque nos acompañaron hoy día el primer programa que va dirigido especialmente para, digamos, tratar de, no sé si educar, no sé si informar, no sé cómo se le podría decir, porque nosotros también estamos aprendiendo. Así que esa fue la idea. Esperamos que le haya gustado el programa. A nosotros nos gustó muchísimo. Yo aquí he estado con los pelos erizados aquí escuchando los pastores, los comentarios. Está muy emocionado esperando que llegue el día martes a las 21 horas. Así que nos vemos la próxima semana, Pastor Iván, Pastor Manuel. Iván, disculpa que te interrumpa, alcanzamos que justo alguien preguntó de los espectadores, no sé si alcanzará o la dejamos para el próximo martes. No sé, ahí depende de los pastores. Yo veo al Pastor Manuel ahí ya que lo veo con sueño. Pero que quede de tarea para la casa o para responder el próximo martes. ¿Cuál es la pregunta? Claro, dice Francisco Javier Hernández, dice una pregunta a los pastores: independiente de lo que pase en el plebiscito, tomando en cuenta en lo global, la misma palabra de Dios establece que en los últimos tiempos deberá cumplirse lo dicho por su palabra sobre la ciencia, tecnología y lo que significará en el nuevo mundo. ¿No será como ir en contra de lo que Dios ha profetizado en su palabra? No sé si se entendió, lo leí más o menos textual. Voy a hacer tal una traducción, que la Biblia, ¿cierto?, dice que habla de la decadencia que tendrá la sociedad, la humanidad, ¿cierto? Y si nosotros queremos tratar de luchar porque esto se arregle, ¿cierto?, no estaremos yendo en contra de la palabra. Ese más o menos la pregunta que la dejamos entonces para el otro martes para ser respondida, para que tengamos audiencia y cierto, sea como la parte 2 de la película Avengers. El gancho. De hecho nosotros teníamos muchas preguntas, pero la vamos a dejar para la próxima semana, porque la idea de nosotros es ir, ¿cierto?, desarrollando toda esta temática para más o menos llegar a un punto, ¿cierto?, decisivo de qué es lo que vamos a hacer finalmente en el plebiscito. Más o menos para eso estamos acá. Pero con el fin último de que toda decisión que nosotros podamos tomar sea para glorificar al Señor. Hay que ir a votarse, eso ya de entrada. Exacto, pastor, o sea, exacto. De entrada, más allá, digamos, que cómo quiera votar, aunque hay que levantarse. algo hicimos en la introducción, hay que ir a votar. Hay que levantarse. Sí. Bueno, como decía Iván, agradecemos entonces a nuestros pastores invitados. Gracias de verdad por darse este tiempo. Pastor Manuel Pino, Pastor Iván Reyes de Puerto Montt, Pastor Manuel de Villarrica, Pastor Iván. Así que gracias por estar con nosotros y porque también espero que sigamos, ¿cierto?, compartiendo y tratando de hacer esta labor que muchos nos han dicho. Faltan más instancias como esta, así que qué bueno que las hayan, le agradecemos. Ustedes son parte de esto, así que esperamos siempre que Dios bendiga sus vidas y sus ministerios. Yo quiero recomendar libros. Quiero recomendar 2 libros que compré hace poco, que ha sido muy bueno leerlos. Vamos a aprovechar porque como estamos acá para educarnos, se ve al revés, creo. Pero este libro se llama Verdad y Transformación, de Vichal Mangalwadi. No sé cómo se pronuncia en verdad. Se llama Verdad y Transformación y es un libro súper bueno respecto a la moral, la decadencia de la moral y todo eso. Y este otro libro, que es súper pequeño y fácil de leer, que se llama Principios Claves del Gobierno Civil Bíblico, de Roberto Fugate. Este es muy bueno. Y para los que les gusta la política, es bueno porque es cristiano. Así que esos 2 libros, y ahí la próxima semana, de hecho podríamos regalar libros. Vamos a dejar a la audiencia ahí metida para ver si la próxima semana podemos tener un libro. Tengo contacto ahí con
amigos del Legado Libro, vamos a ver si se comprometen. Si no, regalo uno de mi biblioteca. Así que eso, pastores, si pueden despedirse de cada uno de ustedes. Bueno, para mí ha sido un privilegio poder estar este tiempo con ustedes. Un gusto en realidad de poder compartir con el pastor Manuel. Que el Señor siga guiando también su ministerio y podamos de alguna manera con un granito de arena contribuir en esta discusión sana que necesitamos realizar, y necesitamos sobre todas las cosas dar elementos o instrumentos de discernimiento, me parece, porque en definitiva el voto va a ser en conciencia, ¿verdad? Cada uno va a ejercer su sufragio en conciencia. Sin embargo, es necesario poder conversar a través de esta temática tan importante, y quizás poder mostrar de alguna manera también la importancia de conocer nuestros orígenes y la historia, como yo dije al principio, de la iglesia, para poder entender mejor por qué estamos, cómo estamos y para dónde vamos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, Iván, un abrazo, Saúl, y un abrazo, Pastor Manuel. Pastor Manuel. Bueno, también un gustazo. Gracias por conocer al pastor Iván también y saber que hay más personas que están en esto, tratando de no sé si decir enseñar cosmovisión, pero por lo menos introducir este concepto en la iglesia. Las primeras conferencias que hice de posmodernidad, hice 10 en semanas seguidas. Había gente que decía, este pastor, ¿por qué está predicando esto? ¿Por qué no predica que Cristo viene? Claro, sí es bueno predicar, sí, tenemos que predicar el Evangelio, y dentro de eso está la segunda venida de Cristo. Pero la verdad es que no podemos predicar si no entendemos primero cómo piensa el hombre posmodernista. O sea, si una persona que no cree en la Biblia, ¿cómo le dice que la Biblia es la verdad? Si tampoco cree en la verdad, entonces ¿para qué le hablas de la verdad? Es complejo. Bueno, no sé si se conectó o desconectó. Gracias, entonces, bueno, un placer conocer a Iván. Gracias, Saúl, gracias, Iván, por este tiempo, gracias a las personas que están en línea. Y nada, pues yo les invito a interiorizarse. Para poder predicar hoy hay que aprender lo que es la posmodernidad, el posmodernismo, perdón. Así que les invito. Muchas gracias, pastor. Saúl, un gusto haber estado contigo, un gusto haber estado con los pastores. Gracias por haber aceptado el desafío. Así que yo también me despido. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. 70 conectados, así que bacán. Saúl. Sí, saludar, bueno, ya agradecer a los pastores y se me olvida también a todos los que están conectados, que hay varios enviando mensajes y le ha gustado el programa, ese buen programa. Saludos para todos desde distintos lugares de Chile también, sobre todo la zona sur, obviamente. Así que un saludo también para todos ellos y lo esperamos mediante el próximo martes. Pero bueno, ahí Iván Bustamante va a tirar la publicidad durante la semana, así que estar atento ahí a sus redes sociales. Sí, hemos tenido muy buenos comentarios, gracias a Dios, así que nos anima para que sigamos con esto. Así que eso, nos despedimos. Esto fue Sociedad y Cosmovisión, así que nos vemos la próxima semana a las 21 horas, el día martes. Así Chao, es. pastor. Chao, pastor. chao. Chao. Chao.